Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres. Yo soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es algo especial, ¿vale? Te voy a enseñar o te voy a explicar cómo trabajar las energías para que esta persona de tu interés vuelva otra vez a tu vida, ¿vale? Es muy importante que tú conozcas al detalle, porque muchas veces cuando yo hago lo que es una consulta, cuando hago lo que es un super chat, las cartas te dicen, sí, esta persona se va a poner en contacto contigo, esta persona se va a comunicar contigo, e inclusive te dan lo que es una fecha aproximada. Pero pasan los días, pasan los meses, y simplemente esta persona no se conecta, esta persona no se pone en contacto contigo. Y luego dicen, Richard, las cartas han fallado. No es que las cartas hayan fallado, cariño, es simplemente que tú no has sabido trabajar lo que es las energías. Te voy a explicar, mira, uno, tú tienes que saber el concepto básico de la ley de la atracción. Todo es energía, ¿vale? La ley de la atracción. El universo te va a entregar lo que tú en ese momento estás vibrando, sea negativo o sea positivo. Richard, ¿y cómo puedo reconocer si es positivo o es negativo? En el tema del amor, y esto te puede servir en cualquier tema, pero vamos a hablar lo que es el tema del amor. Tú quieres que una persona vuelva a tu vida, pero sin embargo, cada día te despiertas de mal humor, cada día de repente te sientes enojado de la vida, ¿vale? Eres un rebelde sin causa, vamos a poner. Siempre estás recordando los momentos negativos que tuviste con él o con ella, o siempre estás diciendo, seguramente él o ella está viviendo bien, se está riendo de mí, seguramente que está siendo feliz con el otro, con la otra, seguramente que esta persona pues simplemente ni se acuerda de mí, me querrá, me amará, me pensará, es lo que siempre vosotros preguntan, lo que siempre preguntan. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que tú simplemente estás teniendo un rencor. Tú estás teniendo un resentimiento. Tú no estás segura que esta persona te ame. Tú prácticamente estás tratando de rescatar algo que es irrescatable, cariño. Irrescatable, ¿vale? Pero todo esto se puede cambiar. También, tú tienes que ser muy honesto, tú tienes que ser muy honesta lo que realmente vale para ti. Porque no vaya a ser que tú me dices, Richard, porque entonces ya tendrías un problema, ¿vale? Richard, yo amo a ese hombre, yo amo a esa mujer, pero da la casualidad que toda la historia entre él o ella solamente han sido golpes y reproches. Entonces, yo te pregunto, ¿vale la pena esa relación? ¿O es acaso de repente que tú eres un poco masoquista? O a lo mejor te va el dolor, cariño. Puede ser que a lo mejor te va el dolor y por eso que lo extrañas. Hay personas así. Entonces, tú tienes que hacer un balance. ¿Realmente esta persona vale la pena? ¿Realmente esta persona es para mí? ¿O me merezco algo mejor? ¿Me merezco algo bueno? Tú tienes que hacer ese balance. Porque entonces si tú me dices, Richard, este chico, esta chica, siempre me ha puesto los cuernos, siempre me ha estado golpeando, siempre me ha estado maltratando de una manera psicológica. Entonces yo te pregunto, ¿vale la pena que esta persona vuelva a tu vida? ¿Qué lo has visto? ¿O a ti te gustan los maltratos? Porque si te gustan los maltratos, pues entonces tienes que hacer un balance, cariño. ¿Vale? El otro mensaje. A lo mejor me dice Richard, no es que existiera maltratos, todo marchaba bien, pero sin embargo apareció fulano o fulana y lo arrancó de mis brazos. Hay algo que también tengo que decirte, las cosas como son, ¿vale, cariño? Recuerda que tú no eres un niño, ni esa persona es un niño, ni una niña, ni tú eres una niña. Somos personas adultas. Entonces, tú no trates de justificar a esta persona. No, lo hizo porque quiso hacerlo, lo hizo porque a lo mejor de repente las cosas no funcionaban bien entre ustedes dos, o porque pudo haber de repente algún tipo de energía. También puede ser el caso, ¿vale? Entonces, tú no trates de repente, si tú me dices, Richard, esto no es que existiera malas energías o brujería o daño. Simplemente que él o ella, desde un principio, ha sido de repente muy coqueto, muy coqueta, o nunca ha estado feliz con la relación. Tú tienes que diferenciar. ¿Vale? Por eso te digo, es muy importante que tú hagas un balance si esta historia vale la pena o no vale la pena. Tienes que hacer un balance. Entonces, en primer lugar, tú lo que tienes que hacer, no tienes por qué anteponer
tú ante los demás. Primero tienes que ser tú, segundo tienes que ser tú y tercero tienes que ser tú. Y siempre tú. ¿Por qué te lo digo esto, cariño? Porque a lo mejor de repente me dice Richard, ahora que se ha ido ese hombre, ahora que se ha ido esa mujer, el gran amor de mi vida ya no tiene sentido, ya no sé qué hacer con mi vida, ya todo es malo en mi vida. Entonces, cariño, tú prácticamente estás diciendo que si este hombre o esta mujer no está, te quedas sin aire, te quedas sin oxígeno. Estás reafirmando que tú dependes de él o tú dependes de ella, cuando esto no puede ser así. Tú naciste solo, tú naciste sola y sola te vas a ir, solo te vas a ir a la otra vida. Entonces, ¿por qué antepones tu vida o tus necesidades ante la otra persona? Entonces, eso también es un sentimiento de apego. ¿Por qué te digo todos estos sermones? Porque tú tienes que reconocer bien si vale la pena aplicar lo que te voy a decir o no. Porque no vaya a ser que estés diciendo, quiero que vuelva, y tú sabes que esta persona te va a maltratar. Entonces, yo creo que ahí tendrías un problema tú, ¿vale, cariño? Entonces, yo lo que te digo, tú lo que tienes que hacer en primer lugar, tienes que tener mucha paciencia. Recuerda que Roma no se construyó en un día, cariño. Roma no se construyó en un día, no. Recuerda que las grandes naciones, que los grandes imperios, no se construyó en un día. Recuerda que este universo, esta tierra, todo lo que tú ves aquí, no se creó en un día, ¿vale? Hasta Dios tardó 7 días y 7 noches. Y nosotros simplemente somos seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, pero seres humanos, ¿vale? Entonces, no vayas a pensar que cuando tú hagas esto que te voy a explicar, este muchacho, esta muchacha va a aparecer al día siguiente, porque te mentiría. Te soy sincero, ¿vale? Eso no funciona así. Entonces, el ser humano, el hombre, la mujer, siempre busca por naturaleza un ambiente seguro en su vida. Busca seguridad en su vida. Y si tú de repente, desde que amanece, estás llorando, estás sufriendo, te estás lamentando, solamente estás tiradote y tiradota en tu cama, pues simplemente no estás demostrando ser una persona segura o seguro. No, estás demostrando que prácticamente tu vida es un caos. ¿Y qué va a pasar? El ser humano a veces es muy egoísta y se alejan de las personas de la cual de repente su vida es un caos. Es una forma de supervivencia, cariño. Es una forma de supervivencia, ¿vale? Entonces, no podemos tampoco sentenciar a la otra persona. La otra persona, ¿qué ha hecho? Ha apostado por sí, ha buscado su felicidad, algo que también deberías hacer tú. Pero bueno, el amor es así. El amor a veces nos vuelve ciegos como Shakira, ¿vale? Ciego, sordo y mudo. Ese es tu cariño. Tú lo que tienes que hacer en primer lugar cuando te despiertes, en vez que estés lamentándote, en vez que estés llorando, ¿vale? Con esa sensación de taquicardia, con esa sensación que te aprieta el pecho, te levantas y dices, esto es una pesadilla, esto no puede ser real. Tú lo que tienes que hacer, cariño, te me vas, te me arreglas, te me das una ducha, saca fuerza de donde no hay, porque es el momento cuando tienes que demostrar todo el poder que tú tienes y vas a empezar a dedicar más tiempo a ti. Eso es en primer lugar. ¿Por qué vas a empezar a dedicar más tiempo a ti? ¿Para qué? Para que tu energía sea de seguridad. Si tú a lo mejor de repente intentas que alguien se acerque a tu vida dando lástima, dando pena, no vas a conseguir nada. Nada, te soy sincero. Te vuelvo a decir, el ser humano, por supervivencia, por naturaleza, busca ambientes seguros. Busca un lugar donde se sienta cómodo, cómoda. Entonces, tú, de repente, queriendo dar lástima a la otra persona, no vas a lograr nada. Te lo digo, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer, empieza a buscar algo para que tú te sientas entretenido, entretenida. Empieza a dedicar más tiempo a tu entorno. Si tienes hijos, familias, tienes que empezar a ser útil, cariño. De esta manera, ¿qué va a pasar? Ya no vas a estar pensando tanto en esta persona. No digo que lo olvides, no. Te doy las pautas. Entonces, tú cuando empiezas ya de esta manera a pensar en ti, a creer en ti, ya te estás volviendo una persona segura y tu energía empieza a cambiar. ¿Cómo empieza a cambiar? Si a lo mejor de repente antes salías con lo que tenías puesto a la calle y la otra persona y te miraba
y te miraba de pies a cabeza como teniendo lástima de ti, ahora va a ser diferente. Porque tú vas a salir con esa seguridad, arreglado, arreglada, y esta persona va a decir, uy, aquí hay un cambio, aquí está pasando algo. ¿Qué pasó? ¿Que ya no sufre por mí? A veces el ser humano es muy cruel, cariño. Le gusta que otras personas sufran por ellos. Te soy sincero, ¿vale? Entonces, tú tienes que empezar a trabajar en esto. En primer lugar, una vez que has recuperado tu confianza, una vez que tú ya te sientes seguro de ti mismo, ¿qué vas a hacer? Empieza a visualizar cómo quieres que sea ese encuentro con esa persona, pero de una forma positiva. Entonces, lo que tú tienes que hacer también antes, si cada día te levantabas recordando que esta persona te sacó los cuernos, recordando que esta persona se fue con otro o con otra, cada día te levantabas así, con esa mala vibra, con esa mala leche, con esa mala energía, cariño, tú tienes que cambiar el chip. Porque si tú no cambias el chip, lo que yo te voy a explicar ahora, pues simplemente este video no es para ti. Te soy sincero, ¿vale? Mira, ¿por qué tienes que cambiar el chip? Tienes que dejar de estar pensando el motivo de tu separación. Tienes que dejar de pensar de repente en la otra pareja de la persona de tu interés. Richard, que se fue con Lupe, deja de pensar en Lupe, déjalo que ellos continúen ahí con su historia, ¿vale? Tú tienes que empezar a olvidar la parte negativa. Yo creo que vosotros en algún momento han tenido algo bueno en la relación. Pienso que en algún momento si tú amaste a esta persona es porque hubo algo en la relación. ¿Por qué no recuerdas las cosas buenas de la relación? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué es lo que te gustaba de él o de ella? ¿Por qué no recuerdas esto? ¿Por qué te empecinas en estar recordando situaciones negativas de la relación? Cuando tú empiezas a recordar situaciones negativas de la relación, lo único que haces es bloquear todo. Entonces el universo dice, uy, aquí hay algo malo. Fulano, tú en este caso, o fulana, pues simplemente recuerda las cosas negativas. Entonces, no puedo darle a este amor porque lo hace daño. ¿Vale? Aunque a lo mejor me dice Richard, no, solo recuerdo esto porque me entran los recuerdos porque es inevitable. Pero el universo no distingue esto, cariño. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando en ese momento y es sufrimiento. Te va a dar más sufrimiento. El universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás sufriendo, te va a dar más sufrimiento. Por eso esa frase que dicen, el dinero atrae más dinero, la felicidad atrae más felicidad. Eso sí, cariño. Es esto. Entonces, tú tienes que empezar a visualizar los momentos vividos, tú tienes que empezar a recordar momentos vividos, pero si tú me dices, Richard, yo no puedo, yo jamás lo voy a perdonar a este bicho. Entonces, cariño, este video no es para ti. Continúa con tu odio, porque entonces tú lo único que quieres es venganza, y hay muchas formas de vengarse de una persona, no de repente queriéndole tener a tu costado. Entonces, este video no es para ti. No, te soy muy sincero, ¿vale? Como dice aquí el arcángel Jofiel, ¿vale? Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitan tus cuidados y tu paciencia. Tus cuidados y tu paciencia. Cuando tú empieces a vibrar bien, cuando tú empieces a recordar momentos agradables con esta persona, todo lo bueno de la relación que en el momento hubo, esta persona lo va a sentir. Y esta persona va a querer tener algún tipo de contacto contigo. Esta persona te va a empezar a soñar. Le va a llegar el recuerdo de una forma inconsciente. Prácticamente tú estás abriendo tu corazón. Tú estás entregando buena vibra, buena energía. Y esta persona te empieza a recordar. Pero si tú empiezas a recordar, si tú empiezas de repente a plasmar todo lo negativo que tú has vivido con él o con ella, pues simplemente esta persona se siente amenazado o amenazada por ti. Su energía, su alma, su espíritu lo dice, ni te acerques a Lupe, ni te acerques a Juan, porque te va a arrancar la cabeza. Entonces lo sienten, de una forma inconsciente, pero lo sienten. Entonces, tú tienes que trabajar con esto, ¿vale? El otro punto, como te dice lo que es el arcángel Jofiel, tus cuidados y tu paciencia. Richard, esto va a pasar ya, ¿vale? Voy a empezar a la semana. ¿Qué te he dicho de la desesperación? No tienes por qué estar con esa ansiedad, con esa desesperación.
No tienes por qué estar contando los minutos, los segundos. Richard, las cartas me han dicho que en 6 meses. Cariño, pero tú en esos 6 meses, de repente, 2 meses lo has empleado para sufrir, para llorar o para recordar malos momentos de esta historia. Entonces, no estés contando los minutos, los segundos. Deja que todo caiga por su propio peso. Lo que yo te recomiendo todos los días, si todavía no tienes un compromiso, porque muchas personas tienen un compromiso y quieren que vuelva la otra persona. Entonces ahí también hay otra historia, que tú tienes que tomar una decisión o poner claro lo que realmente quieres. ¿Cómo quieres que se acerque una persona a tu vida si tú ya has rehecho tu vida? Tú ya has comenzado tu vida. Entonces hay una contradicción aquí. Tú no sabes lo que quieres, ¿vale? El otro punto, si estás sola, Richard, no estoy con nadie. Vas a agarrar su fotografía, míralo con ternura, míralo con amor y ponlo debajo de tu almohada. Y siempre pensando algo bonito, recordando algo bonito. Y verás que esta persona va a sentir tu conexión. Verás que esta persona va a empezar a querer saber de ti. El otro punto. Si a lo mejor de repente tú estás constantemente bombardeando de mensaje, que te vuelves cansina ya, te vuelves cansino, te soy sincero. Cuando tú de repente terminas una relación, supongamos, por más que tú quieras a esta persona, pero tú lo bombardeas de mensaje, lo escribes, la otra persona se siente acosado, se siente acosada. La otra persona va a decir, este está loco, esta está loca, y no te va a responder. Y tú te vas a crear más ansiedad. Esto es lo que te va a pasar, ¿vale? Vas a estar ansioso, ansiosa. Entonces, deja de escribir esta persona, date tu lugar, date tu valor, deja de escribir esta persona. Si esta persona te dice un hola, también respóndelo con un hola. No tienes por qué, Richard, no has escrito nunca tanto en tu vida, ni en la escuela, ni en el colegio has escrito tanto, ¿vale? Ni en la universidad. Pero basta que esta persona te diga un hola y yo no sé de dónde sacas ese poder, cariño, de la literatura y le escribes lo que es un testamento. Entonces esta persona dice, uy, lo tengo todavía en mis manos. Y esta persona le va a crecer el ego. Si esta persona te dice un hola, pues lo respondes, yo qué sé, espérate un día al menos, ¿vale? Aunque quieras comerte las uñas, aunque quieras ir corriendo, te estás ahogando en ese momento por querer responder. Richard ya me ha dicho un hola, te das hasta taquicardia, ni comes, cariño. Entonces espera un tiempo. Para que note que tú también tienes tu vida, tienes tu historia, para que note de que tú simplemente no estás pendiente de él o de ella al 100%. Esto es lo que tú tienes que hacer, ¿vale? No vayas, hashtag, me escribió, vas a poner en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, hashtag, volvió mi ex. No, cariño, boquita cerrada. Entonces, si esta persona te responde también ya, la comunicación empieza a surgir de una manera más fluida, pues entonces también tú vas a hacer la comunicación más fluida. Pero si esta persona te responde como monasílabos, pues cariño, tú también respóndelo como monasílabos. ¿Qué es lo que te he dicho primero? Primero eres tú, segundo eres tú, tercero eres tú. Tú también tienes que darte tu lugar. Las personas buscan energías seguras, recuerda. Pero si tú de repente vas a responder como un loco, como una loca a esta persona, va a sentir de que tú tienes inseguridad en tu vida, que hace falta algo en tu vida. Tienes que demostrarle de que tú tienes también tu propia vida, tu propia historia. Vale. Entonces, cuando tú hagas todo esto, cariño, cuando tú empieces a trabajar con esto, es muy amplio, te soy sincero, ¿vale? Luego de que me recupere, yo que sé, porque voy a entrar a lo que es una cirugía, si Dios quiere sale todo bien. Luego de que me recupere, estamos aquí 2022, hoy es el mes de mayo, ¿vale? Hoy es el mes de mayo, 14 creo que estamos. Entonces, si ustedes quieren que funcione como coach, también me lo dicen y puedo funcionar como coach. Ya no es todo cuestión de las cartas, sino escuchar y decirte dónde están las cosas buenas, dónde están las cosas malas, ¿vale? No suelo hacer muchas lecturas, te soy sincero por el tiempo, pero cuando lo hago, llego a tomar de repente 1 o 2 lecturas al día, pero mayormente no lo hago, ¿vale? Simplemente me gusta que las personas encuentren su evolución, su crecimiento. No todo tiene por qué ser tarot, te soy sincero, ¿vale? Entonces es esto, cariño. Cuando tú trabajes todo esto, cuando tú empieces a darte tu valor, cuando tú empieces a ocuparte en ti, cuando tú empieces a olvidar las partes negativas de esta persona, el universo va a decir, todo está en equilibrio,
todo se pone en orden. Entonces, ha llegado el momento de que empiece el acercamiento o la comunicación con esta persona. Y verás que vas a empezar a tener contacto de él o de ella. Pero es muy importante que no estés así. Richard, ya pasó 1 minuto, ya pasó 2 minutos, ya pasó 1 mes. Déjalo. El otro punto que puedes hacer también. Todo funciona en cuestión de energía. Recuerda que Dios también es energía. Escribe en un papel, cariño, tus deseos. Plásmalo en un papel tus deseos. Plásmalo, ¿vale? Y lo guardas lo que es en un lugar íntimo, en un cajoncito, en un lugar íntimo. Déjalo ahí. No estés abriendo todos los días. Déjalo ahí. Y cuando tú empieces a encontrar tu tranquilidad, tu estabilidad, te darás cuenta, cariño, que todo lo que tú has pedido, lo has logrado. Lo has conseguido. Te darás cuenta. Verás que te vas a dar cuenta cómo empieza a llegar lo que tú has pedido al universo. Plásmalo. Si tu necesidad solamente es que esta persona te dé una oportunidad, plásmalo, escríbelo. Escríbelo y ponlo lo que es en un lugar íntimo, en un lugar seguro. Verás que se va a cumplir. El arcángel Sandolfón dice: sé dulce contigo mismo en todo momento, rodéate de personas, situaciones y entornos agradables. Dice el ser amado: yo te ayudo en la relación con tu alma gemela y espiritual, el arcángel Samuel. Dice, vivir saludablemente, tienes que cuidar lo que es tu físico también. Por eso te digo, si tú de repente queriendo dar lástima a la otra persona lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir, ¿vale? Come bien, duerme lo suficiente, haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Expresión escrita, lo que te había dicho. Plasma, el arcángel Gabriel. Reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir lo que es un artículo o un libro. Regalo de Dios. Dice, nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu Creador, abre los brazos para recibirlo. Muchas veces, como estamos tan centrados en lo que es en nuestros problemas, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los santos, nos olvidamos de los arcángeles, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de nosotros. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer, cariño? Dios también se resiente. Dios dice, yo lo doy todo a mi hijo, a mi hija, pero nunca me agradece. Entonces mejor voy a dar todo lo que yo tengo a un ser o a un hijo o a una hija que realmente me agradece. Cariño, no vayas a pensar que tu mundo rige a tu alrededor o que simplemente tu mundo rige a través de tu ex. Agradece también todos los días. Gracias Dios por la oportunidad que me vas a dar. Gracias Dios por ese amor que va a volver. Gracias Dios por ese trabajo, por lo que tú me estás regalando. Agradece. Porque Dios también se resiente, ¿vale? Paz, dice, la paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real. Ya te lo he dicho, haz un balance. No vaya a ser que estés pidiendo por una persona que tú sabes que no vale para tu vida. Y entonces luego no te quejes. Richard ha vuelto pero no cambia. Tú querías que volviera esa persona que era negativo en tu vida. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Vale? Compasión. Presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. Primero tú, quiérete tú, respétate tú, ama tu corazoncito. Para que, si tú no empiezas a amarte tú primero, ¿cómo crees que vas a amar a los demás? ¿Por qué primero quieres amar a otra persona y por qué no te amas tú? ¿Qué pasa? ¿Que a ti te falta qué? ¿Los dientes, los ojos? ¿Qué pasa? ¿Que tú no vales? ¿Qué pasa? ¿Que tú no eres importante? ¿Por qué quieres amar a otra persona y primero no te amas tú? ¿Te has hecho esa pregunta, cariño? ¿Qué pasa? ¿Que tú te miras en el espejo y se rompe? No, ¿dónde está tu autoestima? ¿Por qué quieres amar a otra persona y no a tú? Y no a ti. Respira, dice. ¿Vale? Respira profundamente varias veces y expira con lentitud para aliviar tu energía y expulsar las viejas costumbres. Cada vez que tengas esa ansiedad, cada vez que tengas ese estrés, sal, camina, rodéate de personas buenas, mira la naturaleza, aprecia lo bueno de la vida. Solo de esta manera te vas a recargar de buenas energías. Dice, purificación de los chakras. Llama para abrir y purificar los chakras con ayudas geométricas sagradas. Muchas veces necesitamos de una limpieza también. ¿Vale? Porque estamos con carga negativa, la limpieza del huevo, lo vas a encontrar en mi canal, en este video, en la lista de reproducción, también lo voy a poner, la limpieza del sal, purificar tu ambiente, tu casa, tu hogar, shaumar, que digo yo, con incienso, también haz esto, también lo voy a poner en la lista de reproducción, te voy a enseñar cómo hacerlo.
Excelente idea. Si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases a la acción para llevarlo a cabo. Si tú sientes que esta persona se fue de tu vida, ¿por qué? Porque lo hicieron daño, porque lo hicieron brujería, porque te lo apartaron con magia, pues simplemente también tienes que utilizar el poder de Dios, ¿vale? Siempre la luz va a ser más fuerte que la oscuridad. Te soy sincero, ¿vale? Siempre la luz va a ser más fuerte que la oscuridad. No trates de sanar, ¿cómo te puedo decir? No trates de curar el mal con más mal. No. Hay formas para que puedas liberarte de la brujería, del daño, y también le he puesto en una lista de reproducción. Justo en este video, en la lista de reproducción. Balance de vida, ya te lo he dicho, haz un balance de tu vida, lo que realmente quieres. Pasión, dice, ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. La seguridad. Cuando tú muestras seguridad, cariño, todo lo bueno va a llegar a tu vida. Espero que te haya gustado esto. Si quieres videos así, también para la economía, también de repente para tu evolución personal, dímelo. Pero ya tienes las pautas, cómo hacer para que esta persona vuelva a tu vida. Recuerda la ley de la atracción. El universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú siempre estás recordando cosas negativas de la relación, esta persona no va a volver a tu vida. Si tú siempre de repente estás dando lástima a esta persona no va a volver a tu vida. Si tú no te ocupas de ti, esta persona no va a volver a tu vida. ¿Entiendes? Esto funciona así, la ley de la atracción, el universo, y Dios quiere que tú también te quieras tú primero, ¿vale? Ámate tú primero y luego al resto. Hasta la vista, cariño, y gracias. Espero que te guste.